Estamos de vuelta ahora con el segundo episodio de un tema muy interesante, que es el de los requisitos de asociados de negocio, en compañía de don Cristian Torres, que es nuestro asesor y además auditor internacional BASC. Bienvenido, Cristian, muchas gracias por sacar el espacio para poder explicarle a la gente, principalmente a los asociados y a los que están interesados de ingresar a BASC. No, Tania, gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos compartir un poco de nuestro conocimiento en esos temas que son tan importantes para las empresas. Sí, bueno, vamos a entrar en materia. Yo tengo acá la norma, porque esto obviamente es lo que nos marca a nosotros una pauta, que es el ABC, y además porque vamos a ir siguiendo punto por punto, porque es muy importante que los asociados sepan del ABC, como decía, valga la redundancia, y que además quienes están interesados nos pongan plena atención y vayan siguiendo la información. Gestión de asociados de negocio. La empresa debe establecer un procedimiento, dice acá, textual, para la selección, evaluación y contratación de quienes van a ser sus asociados de negocio. Cristian, coméntele a la gente porque esto siempre genera cierta incertidumbre. Cuando se habla de seleccionar, evaluar, contratar y sensibilizar a los asociados respecto al sistema de gestión BASC, ¿cómo se hace? Además de que es sobre la base de una gestión de riesgos, pero si ya yo tengo previamente, antes de entrar en un sistema de gestión como BASC, seleccionados a mis socios de negocio, ¿qué tendría que hacer el asociado? ¿Prescindir de ellos o cómo es que se come eso? En buen castellano, que sea bien entendible. Muy bien, ahí es importante entender que las 4 palabras son requisitos y son auditables. Entonces, cuando en este caso el requisito como tal me dice, bueno, debo seleccionar, y vamos a ver ahorita más adelante qué es mis asociados de negocio, es establecer criterios para cuando yo necesito un proveedor en cualquier ámbito, en cualquier modalidad dentro del servicio que se va a brindar a nivel de la cadena de suministro, yo tenga esos criterios para definir cómo lo voy a seleccionar, o sea, qué le voy a pedir yo a él para que me brinde servicio. Eso es la parte de selección, desde el punto de vista de proveedores. Desde el punto de vista de clientes, que es el otro término que usamos dentro de asociados de negocios, bueno, cuando yo voy a vender un servicio, ¿cómo voy a seleccionar a mis clientes? Cómo yo voy a establecer una serie de medidas de seguridad para seleccionar a mis clientes. Entonces, es así en pequeño la parte de selección, eso es lo que quiere decir. Luego, cuando me dice evaluación, es que yo periódicamente tengo que estarlos evaluando. Pero perdón ahí que te interrumpa, porque la parte entonces de selección, si ya están, sería aproximarse y decirles con qué tendrían que cumplir de aquí en adelante, porque no vamos a prescindir de quienes son nuestros socios. Sí, tal vez partámoslo en 2 partes. Cuando va a ser un cliente, un proveedor nuevo, y ya yo tengo mis criterios establecidos, va a ser fácil, porque entonces yo le voy a decir a él, mire, debe sujetarse a esos criterios. Cuando ya tengo proveedores, que pasa mucho en las organizaciones, proveedores de años de brindar servicio y todo, entonces yo lo que voy a hacer es acercar a ese proveedor o a ese cliente a esos criterios que yo he establecido una vez que implemento BASC.
Entonces, porque sabemos que la implementación de VAS muchas veces va posterior a que la empresa inicie a operar. Entonces, ahí es donde tengo las dos opciones. Para los nuevos, yo voy a definir los criterios y le voy a decir, si usted quiere trabajar conmigo, esta es la forma. Para los que ya existen o ya dan servicio o clientes ya habituales, yo le voy a decir, bueno, ajustemos mis criterios a lo que yo necesito para que seamos seguros en la cadena de suministro. Ok, conceptualmente, el asociado como tal, ¿cómo es que se conceptualiza desde VASC? El asociado de negocio. Okay, en el caso del asociado de negocio son, y como tal nos podemos ir, recordemos que en VAS tenemos varios documentos, si nosotros nos vamos al glosario de términos, entrando un poco, apoyándonos en el material que tenemos, ¿verdad? De un asociado de negocio, ¿cómo lo define VAS? VAS define un asociado de negocio como una parte interesada de la empresa, que representa a los clientes, a los proveedores y terceras partes vinculadas de la cadena de suministro, que tienen algún nivel de criticidad de acuerdo a los riesgos de la empresa. Ese textual, casi que eso es lo que nos dice el glosario de términos. Ahora, me menciona 3 diferentes escenarios o 3 diferentes actores dentro de esto, llamémoslo. Clientes, claramente todos los clientes a los que yo les voy a vender mi servicio, ¿verdad? Logístico, esos claramente aplican bajo este criterio que vamos a hablar el día de hoy. Luego a mis proveedores críticos que representan un riesgo en mi cadena de suministro, porque igual yo voy a tener una cantidad de proveedores diferentes, el que me vende agencia aduanal o el que me vende el café que consumen mis colaboradores, pero claramente la norma me dice ahí, bases en los riesgos, entonces son los que representan un riesgo para mi cadena de suministro. Y luego me habla de terceras partes vinculadas. ¿Qué son terceras partes vinculadas? Son empresas o personas que su proveedor podría contratar. Por ejemplo, si usted está trabajando con un operador logístico y ese operador logístico le da un servicio integrado de logística, posiblemente él no tiene todos los servicios dentro de su cartera o dentro de lo que él ofrece. Entonces, en este caso, él podría contratar algunos servicios. Entonces, son terceras partes vinculadas. No es mi proveedor directo, pero es una tercera parte vinculada porque mi proveedor lo puede contratar. Ese es como el concepto. Pero siempre de la base de cómo ellos ya de previo gestionaron la criticidad o los riesgos. Exacto. O sea, no es que se van a meter con absolutamente todos los asociados. No, es claramente la norma nos encierra, ¿verdad? Y hay uno de los puntos que vamos a ver más adelante, cuando entremos ya en los requisitos de la norma, me dice, defina sus criterios para seleccionar cuáles son sus asociados de negocio críticos. Y pues en base a esa selección que yo hago, debería filtrar quién es crítico para mí en la cadena de suministro y quién no es crítico. Quién es crítico y quién no puede ser un elemento un poco subjetivo. O sea, los asociados tienen acceso a alguna matriz o algún documento especial que les va a facilitar hacer ese análisis de riesgo, ¿o cómo lo hacen? La norma como tal, ¿verdad? No nos da una metodología, nos dice váyase por este rumbo, váyase por este rumbo, nos dice defina criterios. Queda a disposición de la empresa definir esos criterios, claramente. Si nos vamos nuevamente a la guía de implementación, que es el documento que tenemos ahora en versión 6, que nos va a apoyar para entender un poco más esos criterios que nos dice la norma. Entonces, en esa guía de implementación sí nos menciona que algunos elementos que yo podría considerar es si hay riesgos con ese asociado de negocio. Por poner un ejemplo, si yo tengo un proveedor que me da todos los servicios de seguridad informática, o sea, que maneja mis redes, maneja mis sistemas, maneja mi servidor, y identifico riesgos, ¿verdad? Ya estamos hablando del requisito 6.1, voy a tener riesgos de ciberseguridad y riesgos de seguridad informática. Entonces ese sería un criterio que podemos utilizar. Si tengo riesgos asociados en mis procesos, ese proveedor podría considerarlo crítico. Aún así podemos hablar de que algunos criterios, y adelantándonos un poco, si tiene acceso o no a áreas críticas, si maneja o no la carga mía o de mis clientes, si ofrece un servicio, digamos, tercerizado, si tiene algún tipo de impacto legal el servicio que ese asociado de negocio me brinde y pueda perjudicarme a mí. Entonces, esos criterios las empresas los definen y luego pasamos a todos los proveedores por esos criterios y yo debería establecer una metodología. Ahí está la clave, en los criterios y la metodología que voy a utilizar para filtrarlos. Y el auditor internacional, cuando hace ya obviamente el proceso de auditoría como tal, para ver si esa organización puede certificarse o no, puntualmente qué va a verificar, porque de pronto cada empresa decide cómo va a evaluar sus riesgos, sí. Pero qué es lo que va a ir a
a verificar el auditor. En este caso, hablando del punto específico, asociados de negocios, ¿qué buscamos los auditores internacionales de certificación en BASC? Uno, que la empresa, bueno, como usted lo mencionaba al inicio, tenga un procedimiento que me detalle todo el protocolo que se aplica para los asociados de negocio, y dentro de ese procedimiento esperaríamos ver una metodología para definir esa criticidad. Ahora, cuando hablamos de una metodología, hay que tener cuidado porque no es que yo diga, mire, solo los que tengan relación con la carga, o no, para mí solo este proveedor, porque este proveedor es el más crítico y el que más me factura, que a veces lo pasa. No es un único criterio, o como lo llamamos, al dedo, ¿verdad? Que yo digo este y este, sino debería ser una metodología que me permita a mí de alguna forma pesar la importancia de cada asociado de acuerdo a los criterios que yo definí, y ahí establecer qué es lo que uno ha visto. Bueno, que sea crítico o no crítico. Eso es lo normal, o sea, blanco o negro. También en algunas organizaciones hemos encontrado que ellos establecen que sea crítico medio, crítico bajo, crítico alto. Al final, esos son metodologías. Lo que sí buscamos es que realmente se pidan esos requisitos de seguridad, o sea que cuando hablamos de asociados de negocio, lo que yo voy a decirle a él es, mire, yo soy seguro, pero necesito que usted sea seguro también. ¿Para qué? Para asegurar la cadena de suministro. Entonces, en este caso, yo le voy a pedir criterios de seguridad. Entonces, vamos a hablar un poco más adelante, pero es donde yo establezco algunos acuerdos y le voy a decir a él, cúmplame ABC, y yo debería evaluarlos. Entonces, ese es el punto al final, creo que enriquecedor de esto. El fin de definir los criterios o no, en este caso críticos, es para asegurar mi cadena de suministro y la de mis clientes. Ese es el punto, digamos, medular de asociados de negocios. ¿Y alguna metodología que se les pueda orientar a los asociados? Hay muchas, digamos, la típica metodología, digamos, que usa la mayoría de organizaciones es establecer una matriz de asociados críticos, donde si lo hablamos en columnas, tengo la razón social, el tipo de servicio que me brinda y luego los criterios que yo he definido. En esos criterios podemos hablar de muchos, pero la empresa los va a determinar en base a los riesgos. Mencioné algunos, que si tiene acceso o no a áreas críticas, que si me maneja o no me maneja mi producto, que si brinda servicios tercerizados en mi nombre, no sé, póngale que establezcan 5 o 6 criterios. Y luego usted le puede agregar peso a esos criterios. No sé, que si cumple 3 criterios, lo considero crítico, o si no cumple, o si cumple 2, lo considero no crítico. Eso es como lo habitual que uno encuentra en las empresas, y que está bien, está bien. Al final, lo importante es que yo vea cuál es el riesgo que representa ese asociado, y yo aterrice en un tema de que sí hay un riesgo. Si yo no tengo controles para ese asociado, tengo un riesgo. Sí, que eso perfectamente se puede manejar en un Excel. En un Excel es lo típico. Una matricita de Excel es como lo más común que se aplica en la mayoría de empresas. Ok. Cristian, sobre el B del 111, igual, siempre sobre la norma. En cuanto a la evidencia del cumplimiento de los requisitos legales de sus asociados de negocio, ¿cómo hacen los asociados para cumplir con estos requisitos legales? ¿Y hasta dónde es que nosotros como auditores internacionales nos vamos a meter como representantes de BASC en este cumplimiento? Okay, en este tema lo que nos pide es que de acuerdo al asociado de negocio, usted tenga evidencia de ese cumplimiento de los requisitos legales. Entonces vamos a ver, si hablamos de clientes y yo voy a tengo en mi procedimiento una metodología de selección de clientes, pues lo básico, que sea una empresa legalmente constituida, que si es un exportador, por ejemplo, sea un exportador habitual. Eso es importante, buscar esas referencias, o sea, que sea inscrito como exportador, que si es un transportista, pues él cumpla los requisitos legales y tenga una caución o tenga permisos de operación como transporte. Me explico, es la parte legal del asociado de negocio, sea cliente o sea proveedor. Entonces, en el caso de clientes es como lo básico: razón social, representante legal, permisos de funcionamiento, o sea, que sea una empresa legalmente constituida. Y en el caso de los proveedores, además de la legalidad de la empresa, bueno, que ellos cumplan. Si yo contrato, por ejemplo, un asociado de negocio crítico típico, una empresa de seguridad, sí, yo te iba a preguntar, que claramente la empresa de seguridad cumpla para efectos del contexto en Costa Rica con la ley 8395 y que tenga sus permisos al día, sus pólizas, tema de caja, el seguro social, pólizas de links, etcétera. La legalidad de la empresa como tal. Si es un transportista, que es también un asociado de negocio crítico habitual, que tengas igual la legalidad. Que si me va a mover contenedores, pues que esté inscrito y tenga código en el Ministerio de Hacienda, de transportista, etcétera. Entonces, cuando me dice verifique la legalidad, va a ser diferente
para cada organismo. O sea, si es una agencia aduanal, si es un transportista, si es un almacén fiscal. Pero es importante porque siempre hay dudas en términos de, por ejemplo, vos lo decías muy bien, empresas de seguridad, que yo como logística, vamos a ver, sector transporte, subcontrato una compañía de seguridad. Debería entonces de velar porque exista un cumplimiento total de la ley, o yo tengo que ir a hacer esa revisión de cuáles son los artículos de esa gran ley, porque hay ¿verdad? Leyes que son macro y que son muy amplias. ¿Qué de eso yo tengo que verificar y eso lo llevo a una matriz? Sí, ok, aquí vamos, como estamos hablando de sistemas de gestión, estamos hablando de varios requisitos que al final se tienen que entrelazar entre sí. Entonces, cuando me dice, tenga evidencia del cumplimiento legal. Por otro lado, la norma me pide en el tema, en 6.2, el tema de requisitos legales, identificación, que sé que en otro podcast lo van a tratar, pero yo ahí hago una identificación. Bueno, yo como empresa tengo que cumplir la ley de servicios de seguridad privada en Costa Rica. ¿Qué es lo que la ley me pediría a mí? Bueno, ser seguridad patrimonial o si es una seguridad subcontratada, debería cumplir ABC. Entonces, esa misma herramienta que yo diseñé por otro requisito de la norma, me lleva aquí que cuando yo voy a verificar legalidad, ¿qué es? Que me esté cumpliendo con lo que yo identifiqué en esa matriz. Que lo básico es permisos, pólizas, que pueda operar legalmente. Ahora, no vamos a entrar en un tema exhaustivo porque en el caso de empresas de seguridad el tema legal es muy amplio, pero por lo menos lo básico que yo como empresa puedo tener acceso, o sea, que tiene su licencia al día, que sus oficiales están inscritos, que los oficiales tienen portación y tienen el carnet al día de agentes, que tienen sus pólizas de responsabilidad civil y otras pólizas entre esos, como lo básico aquí en asociado a negocio, para ver que él legalmente puede operar, puede brindarme ese servicio y no me va a generar un riesgo. Ok, eso es muy importante porque sí lo hemos visto con algunos asociados o personas que están interesadas de yo subcontrato el servicio, entonces yo solo me meto en asuntos contractuales, nada más, no debería de ir a verificar y pues para nosotros es un sí rotundo, puesto que vos lo señalás muy bien, empresas de seguridad que yo subcontrato, yo estoy en otro giro de negocio, pero hay armas de fuego que están dentro de mis instalaciones y personal que está, obviamente, trabajando y lo cubre, obviamente legislación especializada, pero no dejan de ser de alguna forma una responsabilidad de quien está entonces certificado. Sí, porque al final hay un impacto. Si ese asociado a negocio no es seguro, no opera legalmente, mi organización va a tener un impacto, digamos, de un riesgo, va a generarse o materializarse un riesgo por algún incumplimiento de ellos. Y también hay como nota, para que quede en el video, recordemos que cuando la norma me pide definir mis procesos, hay una nota importantísima que, parafraseándola, ella dice que el subcontratar un servicio no me exime a mí a la responsabilidad de controlarlo. Entonces, si yo subcontrato la seguridad, subcontrato el transporte, subcontrato algún servicio que yo brinde, no quiere decir como que yo ya no tengo que cumplir. No, muy claramente la norma lo dice que yo debo igual asumir esa responsabilidad, asegurarme que mi asociado cumpla como si fuera un proceso propio. Ok, excelente. Sobre el cumplimiento de los acuerdos de seguridad mediante una verificación mínimo una vez al año, Cris. Sí, ahí tal vez me devuelvo un poquito al requisito, ¿verdad? Porque me pide, en ese requisito me pide 3 cosas la norma. Y empezando en orden, que es el punto C de ese requisito que estás leyendo, ¿qué me dice la norma? 1, que el asociado a negocio sea BASC. Ese es el primero. O sea, lo primero es que ese asociado a negocio sea BASC. Si su cliente o su proveedor es asociado a BASC, que sería lo ideal y es lo común. ¿Por qué? Porque si yo uso empresas BASC, estoy asegurando mi cadena de suministro, porque va a las audita y claramente es una empresa segura. Al pasar por todo el proceso que pasaría yo como empresa contratante en una auditoría, sé que va a ser una empresa segura. Entonces la norma me dice, primero guarde evidencia de si es certificado BASC, ¿verdad? Si él tiene una certificación y verifique la autenticidad de ese certificado. Si no es BASC. ¿Cómo ahí? Si no es BASC. ¿Cómo verifico que sea auténtico ese certificado? Ok, hay 2 opciones, las más fáciles, o sea, una, mediante la oficina de BASC, Costa Rica, en este caso se envía un correo electrónico pues solicitando la información y en la página web nueva viene también ahora la información del asociado, viene alguna información del certificado y viene la fecha de vigencia. Entonces eso es algo positivo que ahora las empresas BASC van a tener para consultar porque ya está en la página web. Entonces son como los 2 mecanismos, ver que es real el certificado, que si es una empresa certificada por BASC y que está vigente el certificado.
Y otro punto que yo le agrego ahí, siempre lo agrego, que aunque no lo dice la norma, es que el alcance sea para el servicio que me están brindando. Porque puede ser que yo me certifiqué como agencia aduanal en algún momento y después crecí y vendo transporte, pero nunca amplié el alcance de la certificación. Entonces, yo siempre les digo, verifiquen también el alcance del certificado, porque las empresas a veces crecen y no tienen el 100% certificado. Entonces, esos son como los tres elementos. O tienen un grupo. O tienen un grupo con otras razones. razones. Y hay varias razones sociales y no necesariamente todo está certificado. Ahora que mencionabas el asunto de la página web, que es muy importante que quede acá en este streaming y además en el podcast, es importantísimo que vayan a verificar la página web o que lo hagan directamente con la oficina, porque desafortunadamente puede pasar que ya hemos visto casos de empresas que no están certificadas BASC y pues obviamente descargar un logotipo, tomarle la foto a un logotipo y poner un número incluso de certificado, que se han visto casos, es absolutamente factible. Entonces sí, es aprovechar para que la gente tenga claro y patente que lo pueden revisar en la página web, que lo que no está ahí no es BASC, No es BASC. no está oficializado. Y que al final es un beneficio que tiene el asociado, es esa confianza, llamar a BASC, de enviarle un correo y decirme, mire, estos certificados son vigentes, son reales, y va a dar la respuesta. Dentro de otros de los aspectos que tienen que verificarse cuando vamos y hacemos una auditoría con nuestros asociados, nos menciona una lista actualizada de los asociados de negocio. Todo tiene que estar mapeado. Sí, uno de los requisitos es que se tenga un listado de asociados de negocio. Claramente ese listado, pues uno esperaría ver como auditor, no sé, una empresa que tenga, y he visto casos de empresas que tienen 900, 1000 proveedores. Claramente, ¿qué es el interés? No es ver la lista de los 1000, sino que ya han pasado por el filtro de los criterios que definió la empresa, que hablamos hace un rato, y tenemos la lista de los proveedores críticos. El listado que nos pide va a ser de todos los asociados de negocio, pero obviamente el auditor va a enfocarse en los que se han declarado como críticos. Igual uno siempre revisa un poco la lista, porque a veces puede ser que la empresa, por el criterio, la metodología que utiliza, no ha considerado algún proveedor crítico. Y uno le dice, mira, pero yo les pongo el ejemplo siempre de cuando contratan limpieza o cuando contratan mantenimiento de aires acondicionados. Normalmente no lo vemos crítico porque es un proveedor que uno dice, no hace nada, pero ¿qué sucede? El personal de limpieza, ¿en qué horario limpia las oficinas? Cuando no hay nadie a veces. ¿Tiene acceso a las oficinas? Sí, hasta el cafecito le llevan al gerente y todo. Entonces, tienen acceso a áreas críticas donde puede haber información sensible. Entonces, yo podría tener criterios para ver la criticidad. Plagas o aires acondicionados, igual, ellos andan normalmente, no deberían porque el requisito lo pide, pero ya por la confianza andan solos en las oficinas, entonces andan limpiando el aire acondicionado, viendo el tema de plagas y también, bueno, ¿quién está entrando a mi empresa? ¿Qué podría entrar? Entonces podría considerarse crítico. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy amplios mentalmente en la definición de criterios, porque a veces nos fijamos solo en los que manejan mi carga. Pero hay otros servicios alrededor de lo que yo hago que podrían ser críticos por información sensible o cierta información que yo manejo en las oficinas. Conversaciones que se escuchan. Si usted está en una oficina, un gerente limpiando y el gerente está tocando un tema crítico, y lo voy a escuchar sin querer. Entonces, me explico, son temas que hay que ir más allá de solo la carga. Sí. Ahora, sobre los lineamientos de capacitación, que es tan importante, Cris, que incluyan prácticas de prevención de delitos en el comercio internacional y de corrupción y soborno. O sea, que es clarísimo, lineamientos de capacitación que incluya estos temas tan vitales. Aquí es un tema de promover no solo que me cumplan requisitos, sino el tema de sensibilizar al personal. Eso se incorpora ahora en versión 6, este requisito, no se pedía en la versión 5. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, no solo le voy a decir a mi asociado de negocio, mire, cúmplame con los marchamos de seguridad, cúmplame con los GPS, sino sensibilice a su personal, prevéngalo, o sea, capacítelo sobre temas de seguridad, sobre temas de corrupción, de prevención de corrupción, sobre temas de prevención de soborno. Entonces, cuando la norma me dice sensibilice, es un elemento que yo debería considerar en mis acuerdos de seguridad, que ahorita vamos a hablar de esos acuerdos, y decirle a mi proveedor, no solamente cumplirme, sino capacite a su personal, porque para mí es importante que su personal conozca y sepa cómo actuar en caso de que alguien lo ofrezca o quiera sobornarlo o quiera a invitarlo a hacer algo indebido. Entonces, por eso es que ahora se incluye ese criterio de sensibilizar al personal.
Cristian, los acuerdos de seguridad que son tan importantes cuando el proveedor o el tercero no es BASC. Ok, muy bien. En ese caso, ¿qué hacemos con los asociados de negocios que no son BASC? Bueno, la segunda opción que a mí me da el estándar es solicite alguna otra iniciativa de seguridad. Si está certificado en alguna otra iniciativa que yo pueda homologar, que sea por un organismo reconocido, lo puedo hacer. O sea, OEA o CIRIPAD, son las dos más conocidas. Si no tiene ninguna iniciativa, ni BASC, ni otra iniciativa de seguridad, ¿qué puedo hacer? Bueno, establecer acuerdos de seguridad. ¿Qué es un acuerdo de seguridad? Un acuerdo de seguridad es un compromiso entre ambas organizaciones, o sea, la contratante y el proveedor, o la contratante y el cliente, donde yo establezco las medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad? Bueno, en base a los riesgos. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir a esa empresa, yo soy una organización segura y para mantener mi cadena de suministro segura, yo necesito que usted me cumpla ciertos criterios. Pero esos criterios van a ser diferentes, y así nos lo menciona el glosario de términos, depende del riesgo y del servicio que me estén dando. Porque no es lo mismo los riesgos que yo tengo en una empresa de seguridad informática o ciberseguridad a una empresa de transporte, a un almacén fiscal o una empresa de servicios temporales de personal, por ejemplo. Sí, cada uno de esos acuerdos no es necesariamente un machote, Exacto, como estás diciendo. Si esa es yo la tengo, clave. por ejemplo, como proveedor, una empresa de seguridad que no tiene certificación y que además no puede homologar porque no tiene nada más de temas de seguridad, como los que acabas de mencionar, ¿verdad? OEA o, por supuesto, porque son una empresa de seguridad como tal. ¿Qué hacemos con ese acuerdo? ¿Cómo sería un acuerdo con una empresa de seguridad? Sí, en este caso lo que deberíamos nosotros solicitar es la misma norma y el mismo estándar nos da, ¿verdad? En base a sus riesgos, pero ¿qué riesgo representa una empresa de seguridad? Bueno, es relacionada a su personal. Entonces, el primer criterio que yo voy a solicitar es cúmplame los elementos que describe el requisito 4 del estándar. O sea, la seguridad o las medidas de seguridad en la contratación de personal. O sea, que si se aplica prueba de doping, verificación domiciliar, o sea, que lo mismo que yo utilizo para contratar mi personal, ellos lo hagan. Porque si yo tengo mi personal seguro, pero no aseguro el personal de mi asociación de negocio, tengo un riesgo. Entonces, ese es como el básico, pero podemos estar hablando que en una empresa de seguridad, tema de riesgos, o sea, que tengan algún mapeo o identificación de riesgos, tema de requisitos legales, que es el cumplimiento de requisitos legales, que lo hablamos hace unos minutos, tema de cumplimiento de la parte de colaboradores, lo que hablábamos, las medidas de contratación, la seguridad y temas de seguridad informática. ¿Por qué? O ciberseguridad, porque la empresa de seguridad va a posiblemente manejar información de mi organización en sus computadoras o sus dispositivos electrónicos y yo necesito que esa información esté segura. Entonces, hablándolo así muy rápido, esos serían algunos elementos. Claramente, la empresa debe sentarse, ver cuál es el riesgo y decidir qué le voy a solicitar yo a esta organización. Pero igual podría pasar que una empresa o un proveedor decida entonces no dar el servicio, puesto que la empresa que sí es BASC va a pedir en los acuerdos o en el acuerdo un compromiso. Si dentro de esa organización no tienen esas buenas prácticas, porque hay que decirlo, una empresa de seguridad, por ejemplo, no le hacen antidoping, ¿verdad? No hacen pruebas antidopaje, no hacen visitas domiciliarias y no hacen una serie de filtros, ¿verdad? Para administrar su personal, que sí la norma nos exige a los que estamos certificados BASC. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Porque el acuerdo entonces sí o sí es que esa empresa, que es mi proveedor, implemente entonces de aquí en adelante un acuerdo, pero ese acuerdo es, yo soy BASC, yo lo hago, por ende usted tendría que hacerlo, cierto tipo de filtros. Sí, es exactamente eso. Poniendo ese ejemplo claro, va a ser así. Ahora el tema es, yo firmo el acuerdo, ¿verdad? Para darme servicio es muy común que lo acepten, es un tema que ya se practica, entonces sí van en este caso, a firmarme el acuerdo. Pero bueno, ¿cómo yo me aseguro? ¿Cómo yo sé que sí lo van a hacer? Entonces ahí es donde viene el otro requisito que usted mencionaba, que es la verificación de los acuerdos de seguridad. Entonces yo firmo el acuerdo, ese es el primer paso. Y yo le digo, pongámonos de acuerdo y seamos amigos y seamos una empresa segura. O sea, ayudémonos. Usted es seguro, yo soy seguro, nos ayudamos. Es un pacto. El auditor va y verifica el acuerdo que se firma Ajá. entre... No, en este caso la empresa, perdón. En este caso, entonces yo firmo el acuerdo, es la primera etapa. Luego la empresa tiene que ir a verificar que eso se cumple. Entonces llamémoslo evaluación, auditoría, o sea,
lo que nos sugiere el glosario de términos es una auditoría, pero la empresa lo determina. Entonces, yo voy y hago esa verificación. Entonces, si yo en mi acuerdo de seguridad he establecido que el proveedor me tiene que cumplir ABC, yo debo ir a la empresa a ver que me cumple ABC. Entonces, al final es una auditoría. Usted como empresa tiene que ir a auditar. Nosotros, los auditores de certificación, ¿qué vamos a verificar? Que eso se hizo. Que se hizo un acuerdo y que se tiene una verificación de esos acuerdos, que fue y se hizo una verificación. Pero es una segunda parte. Son auditorías de segunda parte. Ese es un proceso diferente que va más allá de la auditoría normal para una certificación. Sí. En este caso, la empresa tiene dos formas de cumplirlo. Uno es que sus auditores internos hagan esa auditoría y vayan y auditen a su proveedor. O también está, digamos, en este caso VAS, que VAS como tal da también el servicio de auditorías de segunda parte. Entonces, VAS podría, y hay empresas que lo hacen, que por un tema de transparencia y seguridad y todo, le dicen a VAS, audíteme mis proveedores. Y VAS va y hace las auditorías de segunda parte, que creo que lo podríamos ampliar luego en otro espacio. Sí, Cristian, para ir cerrando con estas ideas y obviamente estamos siguiendo la norma como tal, en cuanto a la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, lo que nos pide la norma, que la empresa debe establecer un procedimiento documentado, porque esto suena muy amplio, muy pomposo. Entonces, para ir cerrando con estas ideas, el procedimiento documentado de acuerdo con la legislación vigente para prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y otros delitos relacionados con el comercio internacional. La empresa debe nombrar un responsable de cumplimiento de estos procedimientos. Entonces yo quisiera que te refieras a esto que es tan importante, porque cuando se lee, ¿verdad? Obviamente nosotros tendríamos que remitirnos, para eso tenemos legislación nacional sobre financiamiento al terrorismo y lavado de activos, pero ¿cómo lo aterriza en la práctica un asociado? En este caso, para efectos igual del contexto en Costa Rica, porque en otros países es diferente, nosotros aquí tenemos una ley de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, que yo me baso en esa ley. Esa responsabilidad en Costa Rica se le da al ICD, y hay una oficina que ellos lo hacen. Entonces, desde el punto de vista empresarial, yo puedo cumplir algunos elementos, verificar la legalidad de la empresa, verificar de dónde provienen sus fondos o que sean lícitos, ¿verdad? Pedir antecedentes penales de sus socios o sus accionistas. Hay información que sí podemos hacer. Pero creo que aquí el principal respaldo es asegurarnos de que nuestros asociados de negocio usen el sistema bancario nacional. ¿Qué quiere decir? Que si no aceptamos pagos en efectivo, nuestros asociados usan el sistema bancario nacional, ya están pasando por ese filtro en el banco. Entonces, yo ahí estoy dando por un hecho de que ya es una empresa lícita. ¿Por qué? Porque en el tema en los bancos de conozca a su cliente, que todos nosotros pasamos por eso, de que si hay movimientos superiores a lo que yo he declarado, tengo que dar cuentas al banco, si vas a hacer depósitos mayores a cierto monto, tengo que respaldarlos, y todo lo que ampara esta legislación. Entonces, eso es, el mover dinero en efectivo es un poco riesgoso. Entonces lo ideal es usar el sistema bancario nacional, y dentro de eso es, bueno, lo básico, o sea, que quien me factura sea quien yo le deposite, porque eso también pasa mucho, que yo vengo y le facturo a una empresa me factura, perdón, y me dice, sí, pero deposíteme a esa otra cuenta. Lo ideal es que toda esa información, es un tema mucho de control financiero, que si eso lo logramos hacer, estamos dando cumplimiento a este requisito, porque nuevamente, para nuestro contexto en Costa Rica, no es muy común para negociaciones pedir estados financieros, otros elementos que nos pide la norma. Entonces, nosotros sí tenemos esa legislación, y pues es utilizar la legislación a nuestro favor como organización. Sí, que normalmente las empresas únicamente lo que hacen es verificar que estén dentro del sistema financiero nacional, no hayan pagos en efectivo, pero tienen que tener una política y un lineamiento. Exacto, sí. Que esa ya es una política, llamémosla financiera, que es donde viene todo el cumplimiento que yo como organización debería hacerlo. Un elemento que menciona este mismo requisito, el 1.2 de prevención de activos, es nuestra labor también en la parte de reporte oportuno a las autoridades. En el reporte oportuno a las autoridades no son obligados legales la mayoría de empresas en reportar actividades fraudulentas o sospechosas, pero a través de la página del ICD, igual creo que es un tema que en un podcast más adelante lo van a tocar, yo
puedo hacer reporte oportuno. O sea, el ICD tiene la herramienta donde yo como organización puedo ir y hacer el reporte sospechoso y no tengo que tener certeza. O sea, solo que tenga sospecha, porque es un tema legal. Y pues creo que lo podemos ampliar luego también con eso, pero el medio en Costa Rica sería a través de la página del ICD para reportar actividades fraudulentas. Actividades fraudulentas o sospechosas, de acuerdo. Muy claro, en términos generales, este es el tema de la norma, requisitos asociados de negocio. Vamos a estar ampliando, por supuesto, mucho más a partir del streaming y la comunicación que hacemos vía podcast para que nos acompañen. Nos pueden buscar también en el sitio web. Muchas gracias por acompañarnos.